12 de octubre, Día de la Hispanidad de 2023. Rusia, RT Netanyahu, cada miembro de Hamás es un hombre muerto. Israel reconoce que hubo señales la noche anterior al ataque inicial de Hamás. New York Times, drones de Hamás hicieron inútil el sistema de vigilancia israelí en la frontera. Guerra entre Israel y Hamás minuto a minuto. Masa pide una evaluación psicológica a los candidatos que lleguen a un posible balotaje en Argentina. Ministro de Energía israelí sobre el asedio a Gaza, que nadie venga a sermonearnos. Moscú, Estados Unidos no podía haber ignorado la preparación de la operación de Hamás. Escándalo en las campañas en Argentina. Acusan a un político de ofrecer cargos a cambio de sexo. Alto funcionario del Fondo Monetario Internacional aconseja a Ucrania recaudar más impuestos para financiarse. Biden: nunca pensé que vería y tendría imágenes confirmadas de terroristas decapitando a niños, que es una fake news. La Casa Blanca: ayudaremos a Ucrania tanto como podamos, pero no va a ser infinito. Ministro israelí: el sistema de salud pública no tratará a los malditos y despreciables terroristas de Hamás. Un grupo armado retiene a más de 60 ejidatarios en un municipio del sur de México. Legisladora pide información sobre ataques del perro de Biden contra el personal de la Casa Blanca. Político: el conflicto palestino-israelí puede generar el alza en los precios del petróleo. La justicia española desestima una inédita denuncia por torturas durante el franquismo. Perfecto estado de conservación. Descubren una tumba de Cerbero en Italia de más de 2000 años de antigüedad. China, con CGTN en español. Xi Jinping inspecciona la ciudad de Zhejiang, provincia de Jiangxi. Otras noticias que volvemos a recordar, como siempre, en portada suelen recoger las de la semana anterior. Xi Jinping pronunciará un discurso en la inauguración del tercer foro de la Franja y la Ruta. Se inaugura el 18 Congreso Nacional de la Federación de Sindicatos de China en Beijing. Xi Jinping: China y Estados Unidos deben mostrar el talante, la visión y la responsabilidad de grandes potencias. Xi Jinping: el nuevo periodo histórico liderando la búsqueda de la armonía entre China y Estados Unidos. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, visitará China. Eligen a 15 estados como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos a Cuba. Encuentros con Xi Jinping: la iniciativa de la Franja y la Ruta, que brinda nuevas oportunidades. La iniciativa de la Franja y la Ruta allana el camino hacia el desarrollo y la prosperidad común. Y el fantástico viaje de Supermarco, el arte de la porcelana en China. Irán, con Hispan TV en español, en portada varias noticias. Yihad Islámica Palestina llama a enfrentar a Israel en Cisjordania. Vamos con otras noticias de interés. Israel amenaza a palestinos en Gaza: no se podrá abrir ningún grifo. Se requiere que se liberen los rehenes capturados. Siria: Israel, respaldado por Estados Unidos, comete masacre fascista en Gaza. Hamás reanuda ataques a Tel Aviv en represalia a crímenes de sionistas de Israel en Gaza. Minuto a minuto, resistencia palestina lanza masiva operación anti-israelí por tierra, aire y agua. Irán y Siria exigen convergencia de musulmanes ante crímenes de Israel. Una convergencia seria. Visión ummática de Irán: superar diferencias y crear identidad política musulmana. Israel sigue masacre en Gaza, asesina a 51 palestinos en una sola hora. Más noticias. Así, combatientes de Hamás sorprenden a soldados israelíes y se muestra vídeo. Turquía, con TRT en español: Estados Unidos seguirá apoyando a Israel en el proceso de defenderse y proteger a su pueblo. Guterres: hay que permitir el acceso de materiales de importancia vital a Gaza. Aumenta el saldo de víctimas en los ataques de soldados y colonos israelíes en Cisjordania. La Media Luna Roja turca entrega ayuda a las víctimas del terremoto en Afganistán. Conflicto israelí-palestino: ambas partes registran miles de muertos. Los aviones de combate israelíes realizaron ataques aéreos en el sur de la Franja de Gaza. Turquía aumenta sus refuerzos y sus esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Agencia árabe siria de noticias: Sana, presidente de Siria, e Irán ratifican apoyo al pueblo palestino. Siria: crímenes israelíes en Gaza, recibe apoyo declarado y descarado de Occidente, sobre todo Estados Unidos. Canciller al-Mekdad debate con sus pares de Argelia, Túnez y Arabia Saudí la agresión israelí contra territorio palestino ocupado. Las fuerzas israelíes matan a 1.100 palestinos y causan más de 5.000 heridos en 5 días. Canciller sirio repasa con sus homólogos del Líbano e Irak la situación de los territorios palestinos ocupados.
Vamos con el Líbano y Almanar en español en noticias de portada varias y a toda velocidad. Hezbolá condena apoyo estadounidense a las agresiones y crímenes del régimen israelí. Hezbolá lanzó un ataque de represalia contra un puesto fronterizo militar israelí. Más de 1.200 bajas en las filas israelíes desde el inicio de la operación Inundación de Gaza. Fuerte ofensiva rusa en el sector de Avdiivka. Otras noticias de interés. Resistencia iraquí advierte a Estados Unidos en contra de involucrarse en la guerra contra los palestinos. Hezbolá publica vídeo de ataque al puesto militar fronterizo israelí de Al-Yarta. Más noticias, más de 1.000 civiles muertos, incluyendo 260 niños en bombardeos israelíes contra Gaza. Raisi y Mohammed bin Salman subrayan la necesidad de poner fin a los crímenes israelíes contra el pueblo palestino. Rusia apoya plenamente el establecimiento de un Estado palestino, según Putin. Venezuela, con Telesur. Nuevos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza dejan 51 muertos. Minuto a minuto a la ofensiva de la resistencia palestina. Llaman a una acción árabe para proteger al pueblo palestino. Venezuela, medidas coercitivas cercenan derecho a la identidad. Otras noticias que recoge el medio. Bolivia logra crear el grupo de trabajo sobre derechos campesinos. China comienza construcción de telescopio para misiones lunares. Congreso de El Salvador extiende régimen de excepción. Reportan 5 fallecidos en accidente vial en Puno, Perú. Yulimar Rojas es nominada a Mejor Atleta Femenina del Año. Militares inician resguardo de recintos electorales en Ecuador. Muere 4 personas tras accidente de tren en India y continúa por 10º día paro general en Guatemala. En medio de la isla, Cuba Debate en portada informan sobre situación actual y perspectivas del sector hidráulico en Cuba. Vamos con las noticias que recoge este medio, nacionales e internacionales. Informan sobre situación actual y perspectiva del sector hidráulico en Cuba, que ha sido la noticia de la portada. Miguel Ángel López lidera equipo de voleibol a Panamericanos de Santiago 2023. El operativo aéreo de Hamas utilizó para infiltrarse en Israel sin ser detectado, según BBC, el que se muestra en la noticia. La bancarización y su incidencia en el pago de los tributos. El 65% de los pagos se realizan hoy por canales electrónicos. Mundial de Voleibol de Playa, Díaz y Alayo igualan su mejor actuación histórica. Conmemora aniversario 155 del natalicio del músico Guillermo Tomás. Guedeme inaugura tienda para la venta minorista en La Habana. Chef cubanos ganan Copa América en la categoría de senior profesional. Lienzo de Energía abre jornada de cultura cubana. China fabrica el primer coche eléctrico con un sistema de inteligencia artificial. Reportan 9º sismo perceptible del año en Cuba. Postergan primer proceso de rendición de cuentas de los delegados. Nicaragua, con el 19, Diario Digital. Virginia Lobo Chávez deja un ejemplo y un legado en el deporte nicaragüense. El 80,9% de los nicaragüenses afirman que el presidente Daniel Ortega es un gobernante democrático. Pueblo y gobierno de Nicaragua saluda 44 años de la independencia de Guinea Ecuatorial. Gobierno de Nicaragua envía mensaje al pueblo y gobierno de España. Las palabras de Daniel y Rosario, de la compañía Rosario, en Multinoticias. Y otras noticias de interés. Rinden homenaje póstumo a la destacada periodista deportiva Virginia Lobo. El campeonato de béisbol U23 se realizará entre el 24 y el 30 de noviembre en Managua y Masaya. Luego tenemos el noticiero que recoge todas las noticias de la semana. Y en Nacionales inicia ciclo de cine japonés en Cinemateca Nacional. Señor Farid Mesaurou comparte mensaje de la causa palestina. En la UNAM León otorgarán beneficios legales de convivencia familiar por aniversario de Migov. Compañera Rosario Murillo, justicia y paz es lo que reclama la humanidad. En deportes, Nicaragua será sede del Campeonato Panamericano Sub-23, así se vivió el Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto Femenino. Internacionales, científicos chinos diseñan robot submarino adhesivo capaz de deslizarse rápidamente. Fentanilo, la droga zombie, la desdolarización es un proceso irreversible. Las rutas del paraíso conoce el soñado Caribe nicaragüense. Económicas, INIDE, comportamiento e índice de precios del consumo, IPC septiembre 2023. Sistema de producción, consumo y comercio proyecta un buen cierre de año. Banco Central informa sobre las perspectivas macroeconómicas 2023 en Nicaragua. Este es el comportamiento de la producción de arroz en el riego y secano en el invierno 2023. Imágenes destacadas de la semana. Nos vemos en Nicaragua Diseña 2024. Municipales en Acal entrega sistema de agua potable a familias de la Tunitas en Teustepe, Boaco. Opinión palestina, jamás marca el camino.
República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Argelia declara su apoyo a Palestina tras la declaración de guerra de Israel entre las arenas y los muros, derechos humanos en Palestina y el Sáhara Occidental en perspectiva. Ejército saharaui bombardea posiciones marroquíes y destruye puestos militares en el norte del Sáhara Occidental. Hezbolá abre el frente norte contra Israel. La escandalosa impunidad del asesinato con drones israelíes a cientos de civiles en el Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Este 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, según qué países lo celebran o no, vamos a hablar de las noticias referentes a Israel y Palestina que recoge el medio Sputnik Mundo. Lavrov expresa su esperanza de la creación de un Estado palestino para la finalización del conflicto. Mi análisis es el siguiente. En 1947 se da un proyecto en lo que de manera artificial se inocula una comunidad judía que expresamente quiere retomar la idea milenaria del reino de Israel como excusa para, en mi opinión, crear el mundo anglo una célula terrorista de desestabilización y control del mundo árabe y de Asia, especialmente en Oriente Medio. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que el Estado palestino no lo admite. Y esa imposición, y a la par que propuesta, de dos estados conviviendo en el mismo territorio que tenía Palestina, utilizando una supuesta descolonización de Inglaterra, defendiendo sus territorios colonizados a ese supuesto Israel, esa supuesta idea legendaria de Israel, es lo que vuelve a proponer ahora China y Rusia, que acepten esa división que no aceptaron en su día el pueblo palestino y que eso le sirvió de excusa a Israel para declarar una guerra y un genocidio, a veces velado, a veces a las claras, por la que quedarse prácticamente todo el territorio y reducir a los palestinos a un gueto. Y con ese apartheid están viviendo y se están intentando defender. ¿Qué es lo que pasa? El único país del mundo que se opuso a la idea de la doble nación y apoyó a los palestinos que no querían aceptar esa idea fue Cuba. Aún así, Palestina se le impuso la idea por la cara y, sin embargo, no se cumplió por la otra parte, porque los territorios ocupados, Gaza, Cisjordania, el Valle de Hebrón y los Altos del Golán, del Golán ha quitado a otro país, además, aparte de a Palestina, pues hacen ver que ni siquiera por imposición se cumplía esa idea de doble país. Rusia pretende que se vuelva a los límites de 1947 y China también. Vamos a ver qué ocurre. Los fallos de inteligencia operativos y logísticos de Israel hicieron posible el ataque de Hamas. Aquí lo que sí ha quedado es claro que la Mossad ya no es lo que era, con lo cual se desmitifica una base, un pilar muy fuerte en la guerra que mantiene Israel con el resto del mundo por orden yanqui. Kissinger critica la política migratoria alemana al comentar las protestas pro-palestinas. Pues sacaron del sarcófago al abuelo, lo desempolvaron y premio Nobel de la Paz, el señor que está detrás de todo el plan Cóndor y de todas estas desestabilizaciones. Y lo ve fatal, y ve fatal el mundo con Kissinger, el mundo occidental, que Palestina tenga acciones defensivas y ofensivas en una guerra permanente con un genocidio permanente contra el mundo semítico. En este caso árabe, pero no está ejecutado por semíticos, sino por pseudosemíticos, supuestos descendientes azkenazis de algún tipo de judío, que en realidad no son hebreos y que usan la idea judía para que siempre un semítico pierda, bien por genocidio muera, bien por ejecutor quede mal. Y esto ya ocurría en el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es una idea racista del uso de la antropología militar por parte del anglo. Otra pifia de Biden: la Casa Blanca corrige sus dichos sobre supuestas atrocidades en Israel. Dos grandes
bulos, concretamente 3, pero 2 parece que han calado sobre el tema de Palestina e Israel en estos momentos y el ataque de Hamas. Resulta que hay una que es, los de Hamas han cortado 40 cabezas de bebés israelíes. Otro de los bulos es la rave sionazi en territorio ocupado, que pobrecitos chicos que estaban drogándose, bailándose y bailando y riéndose, en donde estaba padeciendo tantísimo y que, bueno, pues han muerto, se le han disparado, están heridos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el tercer bulo fue de cómo trataban de una manera brutal a supuestos em, israelíes que atrapaban los palestinos. Ese bulo, este último bulo, se demostró de manera automática en redes que se trataba de vídeos de Siria de otra época y de otra situación que nada tienen que ver con Hamas. El segundo bulo, que es el de la RAVE, se ha demostrado por otro vídeo que se encontraron esta gente de manera poco apropiada en el fuego cruzado entre un ataque israelí a supuestos miembros de Hamas que se creían que eran 4 y el del Tambo, y se encontraron los israelíes que era un ejército organizado, y entonces en los tiros cruzados lo hicieron sin piedad por parte de los israelíes, de los que estaban allí disfrutando y bailando, y terminaron heridos disfrutando y bailando algunas personas. Y la más grande y pifia de Biden es hablar de los 40 bebés degollados por Hamas y destrozados, que ya ha salido incluso las Fuerzas Armadas israelíes a desmentir que eso es un fake news y que eso no existió, y que es verdad, porque es muy fácil demostrarlo. Y entonces, antes de que la cosa fuera a poner en ridículo a las propias Fuerzas Armadas israelíes, estos han salido a desmentirlo. Pero sin embargo, Biden se ha hecho eco de esa fake news canalla, que intentaba controlar la verdadera información, que es que el 50% de la población gazarí es prácticamente menores, entre ellos bebés también, y que han muerto muchísimos de ellos, más de 300 niños en esta jornada. Y eso sí que es alarmante. Intentaban contrarrestar esa noticia con semejante barbaridad de fake news. Rusia, Estados Unidos no podía no estar al tanto de los preparativos de los enfrentamientos en Oriente Medio. Lo que quiere decir es que mm, Rusia enfoca a Estados Unidos, lo enfoca claramente, y dice que Estados Unidos está detrás de todas estas cosas, y que juegan con cautela referente a dónde han estado las infiltraciones y qué movimientos se han hecho realmente, a quién benefician, ¿no? Y qué es lo que se pretende. Desde esta cuenta, total apoyo al pueblo palestino, total repulsa del genocidio, total apoyo y en sentido de entender las acciones de Hamas y la aplicación del supremo derecho a rebelión y a defenderse, que recoge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.